Buenos días y que el Señor les bendiga. Es un honor, un placer grande para mí poder estar aquí con ustedes. Un domingo más compartiendo, ¿no es cierto?, el precioso consejo de Dios. Felipe, te que puedo pedir si puedes, obviamente, presentarnos, ¿no es cierto?, nuestro afiche de nuestra serie que estamos enseñando y predicando expositivamente del libro de Romanos. Yo sé que todos ya la conocen, todos la han visto, pero la vamos a dejar de fondo para que quede allí, ¿no es cierto?, que es nuestro emblema, es nuestro lema durante esta temporada con respecto a transformar y regenerar, ¿no es cierto?, y renovar, transformar nuestro entendimiento en Dios. Hoy es un día muy especial por muchas razones, ¿no es cierto? Y una de esas primeras razones es que Dios, ¿no es cierto?, está en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones. Y bueno, abran sus Biblias en el libro de Romanos capítulo 1, todavía estamos en el capítulo 1 y vamos a estudiar desde el versículo 18 hasta el 25. Ya tenemos aquí en esta sección lo que se conoce como la depravación total, lo que se conoce como la culpabilidad del hombre, ¿no es cierto? Y esto llega hasta el versículo 32. Pero vamos a sacar dos mensajes de esta sesión y hoy es la parte 1, desde el 1.18 hasta el 1.25. Eso es la parte en la que vamos a estar profundizando, ¿ya? Así que el título de nuestro mensaje es Depravación Total, parte 1. No tenemos hoja de aplicación hoy día porque el mensaje no da como para poder tener hojas de aplicación. Probablemente el otro domingo tampoco tengamos y de ahí vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, cuánto las vamos a ir necesitando. Así que oramos y obviamente empezamos con este tiempo de enseñanza. Señor, yo te quiero dar gracias por tu fidelidad en medio de nosotros, porque tu iglesia, Señor, está reunida esta mañana con deseos y muchas ganas de adorarte, de ser tocados, Señor, por ti. Somos tu cuerpo, somos tu novia, somos tus hijos, somos, Señor, tu institución y queremos, Señor, que tú, siendo la cabeza de este precioso cuerpo, nos guíes, nos acerques, Señor, hacia el Padre, nos acerques hacia la verdad y por medio de tu Espíritu Santo que está aquí en nosotros puedas revelarnos la verdad de lo que hay en este mensaje. Acompáñanos, dependemos de ti, declaramos, proclamamos nuestra dependencia de ti en todo momento, en todo tiempo. No soy yo el que enseña, no soy yo el que predica, eres tú a través de mi vida quien habla, quien revela la verdad y quien convence, Señor, de arrepentimiento y pecado. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Leamos el versículo 18 y el 19 juntos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Bueno, estos versículos están unidos, de hecho, desde el 18 hasta el 25 vamos a leer de dos en dos, y los dos versículos componen una misma idea, y lo que están diciendo estos versículos es que desde lo alto, desde arriba, desde el cielo, se revela la ira de Dios en contra de la impiedad, en contra de la injusticia, en contra del pecador, ya para ser más específico. Entonces, en primer lugar, esos dos versículos describen, ¿no es cierto?, el estado del hombre. Ya el estado del hombre, no actualmente, sino que desde el inicio de toda la creación, desde Génesis capítulo 3, estos versículos nos van a decir cuál es la enfermedad del hombre. Y la enfermedad del hombre es solo una, y se llama pecado. Esa es la única enfermedad que el hombre tiene. Lo que pasa es que el pecado se ramifica de mil maneras, de millones de maneras, ¿no es cierto? Pero es una enfermedad, la enfermedad del hombre, y se llama pecado, se llama rebelión. Y pecado es darle un puñetazo en la cara de Dios y decir: Dios, yo no quiero nada contigo, yo no te quiero conocer, yo no quiero nada con la cruz, yo no quiero nada con ese tal evangelio, yo no quiero nada con ese tal Jesús, a mí Jesús no me sirve, no me ayuda, eso de leer la Biblia, eso de congregarse, eso no es para mí. Y eso es pecado, eso es rebelión. Odiar, ¿no es cierto?, lo que Dios
O sea, amar lo que Dios odia. Entonces, ese es el estado del hombre. Y el apóstol Pablo, siendo un doctor, ¿no es cierto?, en divinidad, inspirado, ¿no es cierto?, por la divinidad de Dios, escribe en esta porción bíblica que el estado del hombre es un estado de muerte, es un estado de enfermedad, es un estado de rebelión. Y esa es la realidad del hombre desde el principio. ¿Ya? Entonces el apóstol Pablo aquí nos muestra la realidad y la necesidad. La realidad es de que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, de que no tiene opción de ayudarse a él mismo, porque el hombre no arregla al hombre, el hombre no sana al hombre. El hombre te puede ayudar, te puede orientar, te puede guiar. En este caso nosotros que estamos en el cuerpo de Cristo, en este caso yo como un ministro de culto, yo te puedo ayudar, te puedo guiar a la verdad. De hecho, esa es la labor del pastor, llevar al rebaño de Cristo hacia la verdad. Pero de que yo te voy a sanar, de que yo te voy a restaurar, de que yo voy a hacer la obra de Dios en tu vida, no, amigo, no funciona así. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ser claros y específicos en esto, de que Pablo está mostrando la enfermedad del hombre, que esa es la realidad, y por esta mano está diciendo el hombre necesita una medicina, y esa medicina es la justificación. Y la justificación es ser declarado inocente por un delito, por un crimen. Ya, yo soy un delincuente, y si soy declarado inocente por lo que hice, entonces soy justificado. Ya, entonces Pablo dice, la realidad es esta, pero la necesidad es esta, y la necesidad de un redentor. La humanidad necesita un redentor, la humanidad necesita ser justificada por la obra de un redentor. Realidad, necesidad. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, el texto dice que desde arriba se revela la ira de Dios, ¿no es cierto?, para la injusticia. Entonces, en segundo lugar, hemos dicho que desde arriba se revela, y sí, se revela desde arriba porque Dios está arriba, Dios vive en lo alto, Dios vive en las alturas, sí, Él es presente y está en todas partes, sí, pero hay un lugar específico también donde Dios está, ¿no es cierto? Y desde lo alto su ira se revela para el que está de alguna manera, ¿no es cierto?, apartado de Él en este estado de muerte. Pero esto también lo vemos en las Escrituras, como por ejemplo en el tiempo del diluvio. Ya desde los cielos, desde lo alto cayó, ¿no es cierto?, la lluvia e inundó toda la tierra, y fue una manifestación de la ira de Dios. Lo vemos también con Sodoma y Gomorra. Desde lo alto vino fuego para esa ciudad y fue una manifestación de la ira de Dios y a la misma vez de la justicia de Dios. No todo es ira, sino también es justicia de Dios. Lo vemos también en Egipto con todas las plagas, ¿no es cierto?, que llegaron a los egipcios, y vemos cómo de lo alto, de los 4 vientos, de los 4 puntos cardinales, las plagas simplemente llegaban, y es una manifestación de la ira de Dios que viene de lo alto. Tenemos también, ¿no es cierto?, cuando Moisés abre el mar rojo y con violencia, ¿no es cierto?, el viento cierra los mares, ahogando, ¿no es cierto?, a los enemigos del Señor. Y vemos también cómo la ira de Dios se revela desde lo alto de esa manera. Vemos también con el castigo, ¿no es cierto?, de los 70 años del exilio, cómo, ¿no es cierto?, Babilonia se llevó cautivo a Israel. Y vemos muchas maneras de cómo de lo alto se revela la ira de Dios para el pecador. Y es una realidad. Pablo aquí nos está diciendo, y nos va a decir más adelante, que el estado del hombre es un estado de muerte. Y nadie, absolutamente nadie, no hay ningún elemento que el hombre use para salir de ese estado. No hay manera. No hay manera. Yo sé que la sociología produce nuevos ciudadanos educados, sí, está bien, pero no hay nada que saque al hombre de ese estado. El hombre sin Cristo en su corazón literalmente es un cadáver que respira, pero ese cadáver no tiene ninguna capacidad de levantarse él mismo, a no ser que algo produzca vida en él, y eso es la persona de Cristo, esa es la obra del Espíritu Santo, ese es el nacimiento de nuevo por medio del arrepentimiento y de llevar una vida de temor y en santidad a Dios. Y ese es el estado del hombre. Desde Génesis 3 hasta el día de ahora, ese es el estado de la sociedad hoy en día, muerta en sus delitos y en sus pecados y en sus rebeliones y en su forma de vivir la vida. ¿De acuerdo? Y nuestro amigo Pablo nos los describe. Ahora leamos los segundos 2 versículos, desde el 20 hasta el 21. Dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles
desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Estos textos nos dicen, ¿no es cierto?, que aquella primera generación, se está refiriendo a la primera generación desde la creación hasta el diluvio, habla acerca de esa creación, generación, que fue una generación que conoció a Dios, sabían que Dios existía, pero no lo glorificaron. No lo glorificaron, ¿no es cierto? Y es allí donde Dios manda este diluvio y solo salva a una familia de 8 personas. La familia de Noé fueron 8, lo dice Primera de Pedro, creo que es capítulo 3, si no es 12 es el 3, pero es Primera de Pedro capítulo 2 o 3, describe que 8 personas componían la familia de Noé y fue la única familia, ¿no es cierto?, que se salva de ese reseteo que Dios hizo en el mundo. Ahora usted se puede preguntar, ¿por qué Dios no nos eliminó a todos y salvó solo a una familia? Y la respuesta es bastante sencilla y bastante importante. Si esa familia no se hubiese salvado, ¿de dónde hubiese venido el linaje de Jesús? ¿De dónde hubiese venido Jesús? Dios hubiese tenido que otra vez crear otra vez al hombre. No tiene sentido, porque lo que Dios hace es perfecto. Y la promesa que Dios da en Génesis 3:17 es que desde el vientre nacerá uno que aplastará la cabeza del enemigo, la serpiente. Entonces, tenía que Dios salvar a una familia para que cuidara el linaje de Jesús y para que ese linaje de Jesús viniese y salvase y redimiese a nosotros que estamos aquí, que hemos salido de ese estado de muerte, ese estado de depravación total. Eso es lo que significa depravación, es la corrupción moral del hombre a tal grado que se inclina irresistiblemente a hacer lo malo. Esa es la tendencia de la naturaleza carnal. Automáticamente está condenado a hacer lo malo. ¿De acuerdo? Automáticamente el que no está redimido por esta gracia, por la persona y el sacrificio de Cristo, automáticamente está torcido y hace lo malo. En este caso y en este estado, el hombre no puede hacer absolutamente nada, ni ser ayudado por otro para salir de este estado de muerte, a no ser por la persona de Cristo. Entonces Pablo nos está diciendo que este es el estado del hombre y no hay manera, no hay ningún elemento que ayude a sacarlo de allí, a no ser el esperanzador evangelio de Jesucristo. Vamos ahora al versículo 22 y 23. Dice: profesando ser sabios, ellos se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Bueno, aquí sí ya está hablando un poco más adelante de la generación esa del diluvio. Ya está hablando específicamente del pueblo de Israel, cómo el pueblo de Israel, recién saliendo de Egipto, viendo todos los milagros que Dios hizo. Moisés sube allá, ¿no es cierto?, al monte Sinaí para recibir la ley, y cuando baja ya estaban todos con reggaetón y bailando alrededor de un becerro. Entonces aquí Pablo, siendo judío, siendo fariseo, ex fariseo, siendo un hombre que conocía la ley, fue educado, entrenado desde niño, ¿no es cierto?, en la ley, conocía estas cosas. Pablo dice, prefirieron no honrar a Dios, no glorificar a Dios, ¿no es cierto?, y cambiaron todo tipo de imágenes. ¿Cuántas veces Dios le dijo? Acabamos de estudiar el libro de Josué: saquen a los cananeos de este lugar, elimínenlos, mátenlos a todos. Por eso la alta crítica critica esa orden que Dios da. ¿Cómo es posible que Dios da órdenes de matar a todo el mundo? Como quien dice, ¿quién se cree Dios? Pero explicamos eso en ese mensaje para los que estuvieron. Y Dios dice, eliminen a todos, porque con uno que quede, de allí se va a ramificar otra vez la rebelión. Y fue exactamente lo que sucedió. Entonces Pablo está describiendo al pueblo de Israel cuando entró a la tierra prometida en Canaán, cuando continuó, ¿no es cierto?, por la historia de Israel en el Antiguo Testamento, cómo cayeron en adoración a los Baales, a los dioses, ¿no es cierto?, de los filisteos, y Pablo dice generación de muerte, porque ya está
La suerte ya está tirada, los dados ya están tirados. No hay forma que el hombre cambie a no ser por un redentor, a no ser por la expiación, por la propiciación de la obra de la cruz, a no ser por el mecanismo de la cruz. Entonces, ¿cuál es la conclusión de estos dos versículos? La conclusión de estos dos versículos es de que ya en los 10 mandamientos Dios había dicho: no te harás imagen alguna, no tendrás dioses ajenos. Y fue lamentablemente en lo que el hombre, ¿no es cierto?, cayó. Versículo 24, versículo 25, los últimos dos versículos dicen: por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Aquí termina nuestra primera parte. Nuestra segunda parte será el otro domingo, desde el 26 hasta el 32, que habla de no otra cosa más que de la podredumbre de la naturaleza carnal y la condición del hombre. Pablo va a recargar su pluma, la va a meter otra vez en el tintero y va a escribir con más dureza. Eso va a ser el próximo mensaje, y va a describir con más especificaciones lo enfermo que el hombre está y lo perdido que el hombre está afuera de la gracia de Jesús. ¿De acuerdo? Pero hemos leído, ¿no es cierto?, el versículo 24 y el 25. Y aquí el texto dice de que Dios los entregó a inmundicia. ¿Cómo es posible que Dios haga eso? Bueno, en el griego la palabra entregar significa cuando alguien, ¿no es cierto?, se entrega o se echa o se pone o se mete a la cárcel. ¿Ya? Entonces, haciendo un uso correcto, ¿no es cierto?, de una buena exégesis o hermenéutica, lo que este texto está diciendo es de que Dios los puso o los entregó a una prisión, es decir, la prisión de tu propia concupiscencia, la prisión de tu propia perdición, te entrego allí. No hay forma, no hay manera, como quien dice: quédate allí por consecuencia y por manifestación de mi justicia y de mi ira. Eso es lo que mereces, estar preso en esa condición por quien eres. Ahora, es difícil especificar a qué generación, para qué generación está hablando Dios acá. Para antes del diluvio, para después del diluvio, para cuando ya vino la ley, para los tiempos de Jesús, para los fariseos, que es otra descripción de su naturaleza humana. Podemos ver en Juan 2, capítulo 24 y 25, dice de que muchos creyeron en Jesús, pero dice que Jesús no se fiaba, no se confiaba de ellos, porque conocía la condición del hombre. Conocía la condición del hombre. Entonces, cuando habla de que Dios los entregó a inmundicia, se refiere a una especie de prisión. Dios los metió y los puso en una prisión que vendría a ser esa inmundicia. Y él dice: me cambiaron por imágenes, por criaturas, por símbolos. Me cambiaron por eso. En los tiempos de los reyes, a la misma vez que en el tiempo de los profetas, el templo donde estaba la Chequiná, donde estaba el lugar santísimo, donde nadie podía entrar allí, donde estaba también el lugar santo para los tiempos más corrompidos de Israel, ¿no es cierto? Allí se sacrificaban ídolos, animales. Allí, en aquel lugar, supuestamente el lugar más santo que había en la tierra, allí se sacrificaron cosas. Allí se quemaba incienso para los dioses de los filisteos. Y por eso el profeta Ezequiel, el profeta Jeremías, en visión, el Señor lo lleva y le dice: mira, y lo que está haciendo mi pueblo, ¿cómo se te ocurre? ¿Acaso yo? ¿Qué es eso? Pero otra vez, condición del hombre, tendencia a hacer lo malo, es la realidad. Entonces, por eso en los últimos capítulos del profeta Ezequiel, la gloria de Jehová abandona ese templo, como quien dice: yo me voy para otro lado, me voy para el cielo, no sé, me voy para otro lugar más limpio que este lugar. Y la gloria de Jehová abandona ese templo, y allí sí, de alguna manera, ese pueblo queda completamente huérfano. Lo único que salvó a ese pueblo fueron las profecías de los profetas, ¿no es cierto?, que permanecieron fieles al llamado al arrepentimiento. Y no fue así hasta los tiempos de Jesús, pasando por los 400 años de silencio, que viene la gracia.
que viene el Dios hombre, el Dios encarnado. ¿Cómo se explica eso? Hablamos de eso en el estudio bíblico este miércoles que pasó. Estamos estudiando el Evangelio de Juan y dice que el verbo era Dios y el verbo se hizo carne y existía con Dios y ese verbo se hizo carne y es la manifestación del Dios invisible. ¿Cómo es posible que Dios haya hecho eso? Bueno, es posible por amor. Y Dios se envió de dos maneras se envió a Él mismo, en forma de un hombre que es Jesucristo y en forma de Espíritu que es el Espíritu Santo. Dios dice, ya no hay manera, ya no hay elementos para que el hombre, ¿no es cierto?, sea rescatado y salvado. Tengo que hacer yo la obra. Y se envía a Él mismo por medio de un cuerpo y se envía a Él mismo por medio del Espíritu que es el que está en nosotros hoy en día. Entonces, el apóstol Pablo nos dice acá, el estado del hombre es depravado totalmente y también es culpable. El estado del hombre en este momento delante de la corte de Dios, que Dios es el juez, Cristo es el abogado, Satanás es el acusador, tú eres el acusado y los testigos que son la iglesia, el hombre en este momento está perdido, a no ser por ese abogado, ¿no es cierto?, que lo rescate. Entonces, en conclusión de este mensaje es la necesidad urgente de ser justificado. La necesidad que hay en la gente de afuera, es decir, es complicado decir gente de afuera porque en realidad nosotros, la iglesia es una sociedad que vive adentro de otra sociedad. Entonces, digamos del que está afuera del Señor, digamos que el que está afuera del cuerpo de Cristo, esa persona todavía está bajo la ira de Dios. ¿Pero por qué, Salvador? ¿Cómo se explica eso? Se explica porque si esa persona muere, va a haber la ira de Dios. Y esa es la diferencia de nosotros. No hay algo en ellos que se llama Espíritu Santo, que es el que confirma la adopción de que somos hijos de Dios, que el Espíritu Santo es lo que reemplaza a lo que en el Antiguo Testamento se llamaba circuncisión, porque la circuncisión era lo que decía que ese pueblo era de Dios. En este caso, como ya no vivimos en la ley, es el Espíritu Santo quien circuncida, pero circuncida nuestro corazón y es el que confirma nuestra adopción de que somos hijos de Dios. Entonces, para el que está fuera de Cristo en este momento, todavía está bajo su ira. La ira de Dios todavía está vigente. Pero para los que estamos en el mecanismo de la cruz, para los que estamos en la gracia, para los que estamos por su gracia en Cristo Jesús, estamos salvos de esa ley que es la ley del infierno, la ley de la ira de Dios, la ley de la muerte eterna. Y de esto está hablando el apóstol Pablo. Ayuden a evangelizar, ayuden a predicar, ayuden a rescatar a los demás de este estado, porque es grave. Y nuestra conclusión es esa, la necesidad que hay hoy en día de un encuentro con un Redentor y que no existe ningún elemento que pueda liberar al hombre de esa depravación. Ni lo habrá, ni existirá aparte de la persona de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El camino hacia la eternidad. Yo soy la verdad porque aparte de mí no hay otra verdad. Yo soy el camino porque no hay otro camino aparte de mí. Romanos 3:9-12 dice: ¿qué pues somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. No hay ningún elemento que pueda sacar al hombre de la esclavitud del pecado. Nadie tiene el poder para romper ese poder, porque el pecado es un poder. Y eso es lo que la gente no entiende. Yo he visto canciones, escucho vulgaridades, bromas acerca del pecado. Si tan solo entendieran que el pecado tiene poder y que se necesita poder para romper ese poder. Y nadie lo tiene, aparte del que ya sabemos que es. Entonces, las naciones están esclavas, están presas en este estado de muerte. Están apartadas para condenación y nadie se escapa de allí. Pero la respuesta es el Evangelio. Es el Evangelio la esperanza para el que en este momento está condenado.
Este mensaje es un mensaje muy evangelístico, por eso yo no quise hacer, bueno, no es que no haya querido, sino que siento que no fui guiado por el Señor a hacer las hojas de aplicación, porque es muy claro, el mensaje es muy específico. Pero ¿saben dónde está el problema? Para ir buscando ya la salida de nuestro mensaje, me quedan ya 5 minutos, ya que decidimos acortar varias cosas en este servicio. Hay un pesimismo. Hay un pensamiento pesimista, y yo hablo adentro de la iglesia, adentro del cuerpo de Cristo, ni siquiera voy a hablar afuera del cuerpo de Cristo. Hay un pensamiento pesimista adentro del cuerpo de Cristo, y es un pensamiento negativista que afirma de que Jesús no es suficiente, de que hay algo más. A lo mejor usted se puede sorprender como, ¿de qué estás hablando? Sé de lo que estoy hablando. Estudie la cultura de la iglesia universalmente hablando. Vaya a ver lo que está pasando en otros países. Mire lo que esté pasando en Europa. Mire lo que esté pasando en África. Mire lo que está pasando en toda nuestra Latinoamérica. Vaya a ver lo que está pasando en Estados Unidos. Vaya a ver lo que está pasando en la iglesia allá en el continente asiático. Y me vas a dar la razón. Hay gente que está buscando otros elementos afuera de Cristo para saciarse. Hay gente que está buscando otros recursos para sanar. Hay gente que está buscando otros recursos afuera del que ya está dado para ser mejores personas. De eso es lo que yo estoy hablando. Y existe un pensamiento pesimista como, ay, otra vez con Jesús, y eso yo ya me lo sé. Desde que era niño me lo vienen diciendo, ¿no tienes algo nuevo? ¿Algo nuevo? ¿No hay algo nuevo? Discúlpame, pero tú y yo no somos compatibles. Hoy en día, si alguien va a una clase de ansiedad y de depresión, el auditorio está lleno. Hoy en día, si das una clase de la persona de Jesucristo, que es la verdad, 2 personas van. ¿Por qué? Porque esto ya es antiguo y esto es lo nuevo. Yo sé lo que es estar en depresión. Yo viví desde los 12 años hasta los 25 años en depresión, crisis de ansiedad. Sé lo que es salir corriendo a las 2 de la mañana desnudo por un ataque de pánico. Viví esas cosas y mucho más. Pero créanme que la única persona que a mí me salvó y me hizo libre de esas cosas fue la verdad. Fue la verdad. No hay otra verdad. No hay otra verdad. 3 intentos de suicidio, no hay otra verdad. Pero hoy en día existe ese pensamiento de que, ¿y no hay algo más? Es otra vez como con Cristo. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué hay más aparte de esa maravillosa persona? Pablo dijo, miserable de mí en el capítulo 7. Lee el capítulo 7 y Pablo dice, miserable de mí. ¿Quién me salvará de este cuerpo de muerte y de su tendencia? Gracias le doy a Cristo. Que por su expiación y su propiciación y por el hecho de haberme dado el Espíritu y de permanecer en Él y darme su gracia, yo puedo ser libre. Y conocerán mi verdad, y la verdad los hará libres. Solo Cristo tiene el poder y la potestad y la autoridad para hacer y sacar al hombre de ese estado de perdición. Señor, yo te quiero dar gracias esta mañana por este mensaje. Gracias por tus escrituras. Porque da la sensación o pareciese que decir que tenemos a Cristo ya no es suficiente. Hay otros elementos que están saliendo. Hay otras supuestas nuevas cosas, nuevas revelaciones. Señor, yo quiero reprender con la autoridad que tú me has dado. Yo quiero reprender ese pensamiento de esta iglesia. Es que no hay nada más. No hay nada más que la expiación, que la propiciación. No hay nada más. No hay nada más que tu persona, el Dios hombre. Es que es Dios. Es que Jesús es Dios.
Es que no es cualquier persona. Señor, trae una revelación esta mañana acerca de la persona de Cristo. Trae una revelación al corazón y a esta iglesia de quién es Jesús, de lo que Él ha hecho por nosotros. Y que si tan solo permanecemos en esa verdad, experimentaremos una libertad, una gracia, una nueva vida, experimentaremos una nueva naturaleza, experimentaremos muchas cosas, muchos beneficios, aparte del perdón, aparte de la eternidad, aparte de tantas cosas, de tantos beneficios. Pero Dios, queremos permanecer en ti. No hay otra verdad. Pablo lo dijo en Gálatas capítulo 1, el que venga y predique otro evangelio y predique otra verdad, sea maldecido. Aunque sea un ángel que baje del cielo a predicar otro evangelio, que sea maldecido, porque no hay otra verdad. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Queremos permanecer en la verdad. Si queremos ser libres, permanezcamos en tu verdad. Si queremos experimentar la satisfacción, la plenitud de la vida, permanezcamos en tu verdad. Tú en nosotros y nosotros en ti, por medio de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.